continuamos con esta casa, no es hotel. Seguimos hablando de los escenarios electorales, tanto municipales como departamentales. Esta noche está con nosotros Carlos Cordero, como siempre Rafa Archondo y Mario Cañipe. A ver, vámonos a Tarija. Vámonos a Tarija. Tú nos tienes que guiar. Bueno, en Tarija, en el carnaval, más allá de las comadres y de todo esto, de la maravillosa fiesta, por supuesto, que hay en Tarija, pues se dio una sorpresa electoral. ¿Tú estabas allí? Yo estaba allí, impactada. Carlos Cabrera se presentaba como el candidato favorito a gobernador en Tarija. Las encuestas lo habían favorecido. Pese a la mala gestión que tuvo Lino Condori, Carlos Cabrera se posicionó como el hombre fuerte en Tarija por encima de Adrián Oliva, que por lo que dicen en Tarija todavía no ha logrado construir un liderazgo departamental, y Carlos Cabrera casi que tenía la elección básicamente ganada. Sin embargo, lo inhabilitan y ponen de candidato a Pablo Canedo. Pablo Canedo, un abogado joven, profesional. ¿Que es compositor, es verdad? Sí, es músico también, ¿no? Pero vinculado al tema de los negocios de los vinos también, con su familia política, que son los Colbert. Un chico que pues pertenece a la élite tarijeña, un joven profesional, la verdad que muy inteligente, pero a su nombramiento ha sido una cosa súper sorpresiva. Yo lo conozco a Pablo, le tengo mucho cariño, le deseo mucho éxito en la carrera, y realmente no me ha dejado de llamar la atención su postulación como candidato. De masista no tenía un pelo. Pues yo no lo conocía de masista, ¿no? O sea, sí. Por eso la sorpresa, tal vez. No lo conocía de masista, pero sobre todo lo que sorprende es lo que ahora mismo está logrando el MAS, ¿no? El MAS, yo creo que con la candidatura de Pablo Canedo logra algo que ya había logrado en Santa Cruz, que es tener una alianza política clara con las élites, ¿no? Exactamente. Yo no entiendo por qué les sorprende tanto. Les digo la verdad. Es parte de la expansión natural de un partido político, del tamaño y de la proyección del MAS. Quiero decir que lo que ha sucedido en Santa Cruz, en algún momento hay mucha gente que ha reaccionado mal, que dices, empresarios traidores, ¿no es cierto? Yo he escuchado cosas, esos cruceños nos han defraudado, ahora son masistas. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Es que vas asumiendo desde la ciudadanía lo que verdaderamente ocurre en Bolivia y vas diciendo, bueno, han ganado tal elección, ahora están ganando con tal, las encuestas dicen tal cosa. Es realismo. Te van, exactamente. Puro realismo. Y ahí tengo dos caminos. Siendo empresario cruceño, es lo mismo. Tengo dos caminos. Siendo empresario en general, tengo dos caminos. O hago política y me pongo al frente, ¿no es cierto? Y digo, por aquí el masismo no va a pasar y yo voy a hacer aquí, ¿no es cierto? Y está viniendo una topadora que excede... Pero haces política y no empresa. No o sea, exactamente. Es decir, es que los empresarios no pueden ser políticos en paralelo, no lo pueden tener todo, ¿no es cierto? O hago empresa. Y porque son empresarios también han preferido hacer empresa. Entonces, esa es la disyuntiva. O hago política y me pongo al frente del MAS, o hago empresa. Ojo. La situación en Bolivia, la situación económica es inmejorable. No da para dejar de ser empresario. No da pues para dejar de ser empresario. Entonces agarras y dices, tengo que ser empresario, ¿no es cierto? Tengo 400 empleados por detrás, que, ¿no es cierto? Tengo que... ok, entonces opto por la empresa y el camino es ese, ¿no es cierto? Pero ahora, quizás la diferencia con Tarija es que los líderes cruceños no se han metido al MAS, ¿no? No se han puesto de candidatos, por ejemplo. Yo conozco empresarios que tienen apoyo muy fuerte al MAS. Pero por el otro lado, si soy del MAS, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo conquistada la base de la pirámide, ¿no es cierto? La tengo conquistada. Esa base tiene raigambre masista ahora, es muy proclive. ¿Dónde tengo que ir? A las clases medias y a las clases altas. Ahí me falta ir. ¿Cómo voy a ir? 9 años que venimos confrontando y el resultado sigue siendo el mismo. Oye, probaré por la buena. Tenderé puentes con el empresariado. Mira, sobre el último punto, Mario, sobre el último punto que acabas de señalar. Entonces, desde tu perspectiva, desde el análisis que haces, ¿por qué las candidaturas en Santa Cruz no terminan de arrancar?
Es decir, tú tienes un candidato, ¿no? Flaco Borda, ¿no? Que no termina, o sea, la victoria contundente que ha tenido el movimiento del socialismo en Santa Cruz, o sea, que no tiene... Es que es un dirigente obrero, es medio difícil que un dirigente obrero gane en Santa Cruz, ¿no? Y Raimi Ferreira es un gran candidato, es decir, frente a... frente a Manitos Fernández. Exactamente, y que el discurso, hay una distancia. Raimi está planteando una especie de muro de vidrio para comunicarse con el electorado masista, y ahí ya se le ha identificado que ese es el problema. Raimi Ferreira habla para los intelectuales. Es académico. No, es muy académico. Ahora, en el análisis que hacía... Y el otro es muy obrero. Que tal vez lo que opera ya es que hay una identidad regional de otros candidatos, o sea, una muy nacionalista, muy cruceñista, que sintoniza con el electorado. Y en cambio el candidato, que no tiene un discurso sólido, no es un candidato con una trayectoria política, tampoco está haciendo clic con el electorado. Porque Rubén Costas es Rubén regionalmente Costas. los candidatos valen más que las ideologías y los partidos. En las elecciones subnacionales, y ahí, para el análisis que hace Mario, falta que hay un dato muy interesante que a veces no se lo toma muy en cuenta. Tarija siempre ha tenido una actitud, o sea, de ser como el fiel de la balanza, más allá incluso de Cochabamba. Cochabamba tiene una inclinación ideológica, política, o sea, es decir, asume el discurso del MAS y se vuelve, digamos, una región con una base social y política importante del movimiento al socialismo. En Tarija, hasta el día de hoy, es un bastión de la izquierda vinculada al movimiento de la izquierda revolucionaria del MIR y Jaime Paz. Entonces, Lino Condori o Cabrera iba a ser una sorpresa electoral, pero iba a ser como sorpresa el de arrebatarle la hegemonía política que tenía el MIR desde hace mucho tiempo. La alcaldía, la residencia de Jaime Paz pesa, y además Lino Condori no es un candidato ganador, sino es un gobernador de repuesto. Tú tienes la estructura política de Mario Cosío, que le ha ganado a Jaime Paz. De acuerdo, pero ¿es el Jaime Paz o es los partidos tradicionales o es el MNR? O sea, el MAS es también un escenario en Tarija que se está abriendo espacio, producto de las migraciones que hay y del dinero que es importante, la riqueza que tiene Tarija respecto a los otros departamentos, respecto al Beni, por ejemplo, en términos de presupuesto. En Tarija se quejan de que no tienen proyectos, de que no tienen inversión, no se quejan de no tener dinero. Tienen dinero, pero no tienen capacidad de gestión y de inversión. Y eso es uno de los reclamos. Y Cabrera aparecía como una persona que muy pragmáticamente establecía buenas relaciones con el gobierno central o con el partido dominante hoy día, y podría ser además una persona con capacidad de gestión, que lo había demostrado anteriormente. Y la sorpresa viene porque esto es un hecho fortuito, es un accidente el que salga y tienen que sacarse de la galera a otro candidato. El Tribunal Supremo Electoral, al contrario de lo que cualquiera diría, no, al contrario de cualquier pronóstico, terminó perjudicando al MAS. Es decir, lo saca Cabrera. Sí. Sacarte a ti del escenario, mira, yo creo que lo deben haber lamentado mucho los masistas, sin duda alguna. Sacar a Rebeca, ¿no? O sea, del escenario también, ¿no? O sea, pero ahora ha polarizado la elección también municipal en Cochabamba, etc. Llama igual la atención que Cabrera que no se hubiese sabido claramente cuándo renunció Cabrera a la universidad, ¿no? Es decir, sí, son cosas insólitas, ¿no? Es decir, cuando uno recibe un candidato en un partido, además como el MAS, me imagino que hay pues una forma sistemática, ¿no? Consciente, coherente de ver las cosas, que se enteren a esta altura de la elección de que faltaba ese requisito. Eso es sorprendente, ¿no? Claro, y es más una denuncia y no una gestión, digamos, del tribunal. El tribunal, frente a la prueba, no tuvo otra cosa que manifestarse en ese sentido. Pero es un descuido gravísimo. Es un descuido, y esto llama la atención sobre lo que en los partidos políticos son bastante precarios en cuanto a la gerencia política. Quizás también sea que esta designación de candidatos muy cerquita de cuando vence el plazo, ¿no?
capaz si no sabes si te van a nombrar candidato o no, te da miedo renunciar también, quedarte sin trabajo, no sé. Pero hubo improvisación, ¿no? Pero exactamente, y poca capacidad de reacción en algunos casos. En el caso de Carlos, por ejemplo, el hecho que esté aquí sentado, te lo he dicho varias veces, yo celebro que siga aquí y no vaya allá. Unidad Nacional ha tenido una capacidad de reacción nula. No reaccionaron. La capacidad de reacción del MAS en Tarija fue inmediata. Y además, con una lectura interesante. ¿Cómo Pero voy a, a mí, ¿qué voy a hacer? a mí igual me sorprende que Luis Alfaro esté del otro lado, compitiendo, ¿no? Y que el MAS no tenga candidato y prefiera a Pablo Canedo. No hay que perder de perspectiva que en varios lugares se han dado conflictos internos al interior del MAS de liderazgos que creían tener la titularidad o el derecho de ser candidatos y orgánicamente se tomaron otras decisiones y eso ha generado fracturas internas. Eso pasó en Cochabamba también, Correcto. ¿no? Lo hemos analizado ya en el programa, pero también tiene que ver con lo que le señalaba Mario, el crecimiento natural de cualquier partido va a generar otras especies de liderazgos y otras reacciones de aquellos que se sienten desplazados, por la supuesto. Que coincide con lo que también aquí hemos planteado como coincidencia, la precariedad organizacional de los partidos políticos, esta falta de reacción es la poca institucionalidad que hay al interior de los partidos que tienen esto, un bajo nivel de gerencia, de que en cada proceso pues alguien tiene que tener el cuidado de llevar adelante las normas, los requisitos de candidatos y eso... Nos faltan unos buenos técnicos, ¿no? De todos modos hay que leer un poco el tema del MAS a nivel general, ¿no? Vean sus candidatos no son pues los que eran antes, ¿no? Son candidatos, aquí en La Paz, por ejemplo, no vayamos muy lejos. Clase media para arriba. Claro, Guillermo no es un candidato que represente a la clase más empobrecida. Ok, tiene ahí un nexo muy importante, pero hace potable el pedido de voto de Guillermo para las clases medias e incluso algunas medias altas, ¿no es cierto? Hay un fenómeno, Mario, muy interesante. En las últimas encuestas, en aquellas que ha pedido Poder y Placer, pero que no tiene autorización de la Corte, por lo tanto no se puede hablar demasiado de datos. ¿Por qué no se puede? Eso no entiendo. No, si acabamos de ver la de Ipsos y no había problema. Creo que necesitas ustedes que saben de normativa. Yo les explico. La Corte, el Tribunal Electoral ha lanzado una norma para regular, no es para regular, es para evitar que aparezcan encuestas pajarito a último momento. Ha certificado encuestadora. Que distorsionan. ¿Qué ha pasado en años y en elecciones anteriores, ¿no? En la anterior elección, en la del 2009, apareció 3 semanas antes de la elección una encuesta, no me acuerdo el nombre de la encuestadora, pero era una encuestadora pajarito, una encuestadora Acme, ¿no? De esas, del coyote, ¿no ve? Que daba unos datos así medio estrambóticos y claro, terminaba de confundir a la población. Entonces, ¿cierto? Ahora para ¿Pero Poder y Placer es pajarito? No. Para publicar encuestas, ¿no es cierto? Las empresas encuestadoras tienen que registrarse en el tribunal. Tienes que certificar que tienes el equipo para hacerlo, etcétera. Por eso, permítame la publicidad. Nosotros hemos publicado encuestas en la elección nacional porque hemos ido, nos hemos presentado a la Corte, hemos certificado, Poder y Placer jefe también. de campo. Me imagino que Captura también y ahí Captura creo que está. El plazo para el registro de empresas encuestadoras en esta elección venció muy pronto y me imagino que algunas no tuvieron esas no pueden, pero reacción. las demás pueden. Las demás están registradas en la Corte. Claro, Por pero ejemplo, las registradas pueden para en las este momento. subnacionales nosotros no nos hemos registrado. No ha sido un tema de descuido, deliberadamente no queremos publicar encuestas en esta elección, pero hay otras empresas que de repente les apetece. Bueno, Ipsos definitivamente se registró porque las encuestas de Ipsos esas fueron publicadas. Sin embargo, extraoficialmente hemos conocido que
el escenario paceño que le daba, en cuanto a las encuestas que se presentaron con Ipsos eran muy favorables para Luis Revilla, ahora mermaron su intención de voto y la que subió de manera impresionante es la del compadre. Ahora mismo, según estos datos, estarían más o menos a un 2% de diferencia. Entiendo, Mario, que tú también en estas encuestas que no vas a publicar, pero que en este momento vas a mencionar en la vida, también la distancia será publicada el día de mañana de manera en el Facebook o en tu Twitter. No, miren, que también serían bastante cortas la distancia. Entonces, la pregunta es esa, ¿ha disminuido la distancia? sí, sí. ¿Sí? Bueno, compadre okay. está creciendo, yo no les voy a Revilla decir está cayendo. la cantidad de... Las encuestas hay que verlas, no puedes verlas aisladamente, ¿no? Si hay algo para lo que sirven las encuestas en este momento es para analizar tendencias, ¿no? No puedes ver solamente una foto, sino tienes que ver la cantidad de fotos necesarias para que te permitan decir, oye, este tipo, oye, ¿está subiendo o está bajando? Exactamente. Pero hay un dato que nos llama la atención, y tú que eres experto en encuestas, sí me interesa mucho que nos lo digas. Es decir, Lucho Revilla de diciembre, no tanto Ipsos como Captura, va bajando la intención de voto. O estancada o estancada o va bajando. O va bajando. Incluso el nivel de aceptación o de percepción que tiene la gente favorable hacia Luis Revilla también ha ido bajando. En diciembre en ambas encuestas estaba como por 75, 76, entre 70 y 76%. En enero ya reduce mucho, importantemente, va de 56 a 66%. Y en estas últimas que ha sacado también la intención de voto es importante, o la percepción de Luis Revilla es importantemente más baja, y está entre el 45% y el 55%, y la intención de votos ha ido cayendo. ¿Cómo explicas tú, desde el punto de vista técnico, yo no sé, por qué está sucediendo esto? Normalmente, a medida que se aproxima la fecha de las elecciones, es lo que decía Carlos al principio, los porcentajes varían notablemente, porque la gente va tomando más interés en el proceso electoral. Además, en septiembre, ¿quién era el candidato? Solo Luis Revilla. Claro, únicamente Luis Revilla. Entonces ahí dices, ¿por quién vas a votar? No sé. Y si este domingo fueran las elecciones, claro, te están forzando a decir una cosa que no es real. Y dices el más conocido. Para mí, el tema de la intención de voto es lo que menos debería contar. Lo he dicho en este programa y lo digo siempre. La intención de voto te sirve ya un mes antes de la elección. Ok, ahí es un dato relevante. Porque ahí la gente ya toma conciencia. Bueno, casi y toma que estamos a un mes antes de la elección. Entonces ahora sí, estos últimos datos sí serían importantes. Por supuesto, esa aparente caída tiene que ver con eso, con la proximidad de las elecciones y las cosas como que van decantando, ¿no es cierto? En algún momento, yo he hecho una encuesta en La Paz, que la diferencia, cuando ya se veía que iba a ser Guillermo, la diferencia era bien grande. ¿No es cierto? Yo decía, pobre Guillermo, no va a poder despegar, y el Lucho está bastante consolidado. En Santa Cruz, por ejemplo, yo tenía encuestas de diciembre de este año que han dado a un Percy casi con el 80%, digamos, ¿no? Porque claro, no había un contendor al frente. Ahora ya están las cosas más claras. Yo creo que en este momento la distancia, por la encuesta que yo hago, una encuesta bimensual, por la encuesta que revela Pepe Pomacuzzi en su Twitter, ¿no es cierto? Él dice tiene 45 Lucho Revilla y tiene 42 Guillermo Mendoza, y la señora Flores tiene 3%, ¿no es cierto? Y la otra candidata ya ni existe. Pero bueno, yo también tiendo a pensar, por cómo hemos estado viendo la tendencia y el desarrollo de las encuestas que hemos estado realizando, que la brecha se está cortando, ¿no? Correcto. Ahí quiero que tú nos confiese comentes, sus culpas. que confiese tu culpa, por favor. A ver, tú has estado muy cerca, muy cerca de la campaña, sí. O sea, has estado en todo el inicio, etcétera, más allá de todo lo que ya sabemos del resultado de la inhabilitación y todo esto. ¿Por qué crees que Lucho Revilla haya bajado de esa manera, en primer lugar?
Y segunda pregunta, Carlos, ¿qué representa Lucho Revilla para Samuel Doria Medina? ¿Qué representa que Samuel Doria Medina no haya puesto candidato? Toda esa información la debes tener y es una información que no se revela, es algo de lo que no se ha hablado. Nos ha llamado profundamente la atención que Unidad Nacional en su bastión centro, La Paz, municipio paseño, no ponga candidato. Y que renuncien los que estaban. Lo que voy a decir es simplemente producto del análisis porque no tengo una información directa. Samuel toma decisiones con un conjunto de asesores, gente del partido, y en ningún momento yo he tenido acceso a esa información. ¿Por qué creo que Revilla está en esta situación con esa tendencia a la baja? Creo que él, primero, no ha reaccionado oportunamente desde el principio de la campaña. Él ha sido un candidato que se ha guardado para más o menos un mes y medio antes de las elecciones, recién como hacer su oferta, dar respuesta a una serie de cuestionamientos a su liderazgo, a su candidatura. Y cuando lo ha hecho, creo que ha cometido un error estratégico, y esto ha quedado publicado en un periódico, y es que él ha planteado como que el verdadero rival no es Guillermo Mendoza, sino es el presidente Morales. Es como decir, voy a competir con Morales. Y si eso hace, o sea, si él pretende polarizar con Evo Morales, por supuesto que va a perder frente a Evo Morales. Pero además que se ha equivocado de elección. No lo ha hecho. Lo ha dicho. Con todas las letras he dicho, mi rival es Evo Morales, no es Guillermo Mendoza. Entonces eso, pero claro, ahí él está polarizando. Hace 3 semanas, 4 semanas. Claro, La primera página de elección. Claro, ahí él está polarizando con Evo Morales. Entonces el electorado del MAS dice, la cosa es así, pues voy a refrendar mi voto a favor de Evo Morales o del candidato del MAS. Eso es uno. Y segundo, creo que Luis se está confiando en el prestigio adquirido con el movimiento Sin Miedo, en la gestión que ha realizado, y cree que eso es como un capital que no se desgasta, ¿no? Es decir, la popularidad, la intención de voto es algo que hay que permanentemente consolidarlo, claro, trabajarlo, mantenerlo, regarlo. Claro, si tú te quedas, ¿no?, confiado en que, ¿no?, esto como la fábula esta, cuidado que la liebre se queda dormida y gana la tortuga, es decir, el exceso de confianza es un riesgo enorme. No se ha visto, como te digo, una respuesta. Su estrategia está, creo que equivocada en términos de polarizar con el MAS y con Evo Morales, finalmente creo que hay una fatiga del electorado respecto de la gestión de Luis, y en alguna medida creo que hay sectores de la sociedad que están esperando, que van a incluso votar por el cambio. Si el cambio significa Guillermo Mendoza para sustituir una gestión que ya está 10 años en el municipio, 15. Me da la impresión, 15 años, me da la impresión que la votación va a ir, y esto explica Mario, un poco aquello. Con el tema de lo de las propuestas, yo le he dado seguimiento, incluso en este programa yo he tenido candidatos a concejales por el Movimiento al Socialismo que planteaban la fusión del Puma Katari con el teleférico. Nunca habíamos escuchado a Luis Revilla hacer ese planteamiento, jamás. La anterior semana ya lo hemos tenido a Luis Revilla haciendo campaña. Lo hemos extrañado a Luis Revilla, no lo veíamos hace mucho tiempo. Campaña indicando la necesidad de la fusión del Puma Katari con el teleférico. También otra propuesta que nos ha llamado mucho la atención era aquello que en una entrevista anterior que he tenido a Guillermo Mendoza y en otra entrevista que hemos tenido a Sebastián Michel, donde ellos hablaban de la propuesta de seguridad ciudadana de poner cámaras en las calles, ¿no? Luis Revilla, anteriormente, cuando se hizo esa propuesta, él la refutó indicando que era una propuesta insustancial y que pondría un policía en cada esquina. Hemos visto la anterior semana a Luis Revilla indicando que el proyecto de seguridad ciudadana era a través de cámaras en la ciudad. Entonces, ¿qué significa esto desde tu perspectiva, Mario? Mira, es bien claro. Voy a decir
La verdad, una vez que vine a este programa dije que el riesgo más grande del Movimiento Sin Miedo era perder su personería jurídica. Me han iniciado un proceso en el tribunal, quítenle su autorización para publicar encuestas, ¿no es cierto? Parece que el tema de la soberbia es algo que en el Movimiento Sin Miedo y su derivación actual no están terminando de asumir ni de entender, ¿no es cierto? Lo voy a decir muy claramente. Luis Revilla está con una propuesta que no cambia básicamente nada sustancialmente a las personas, ¿no? Ha tenido una gestión de 5 años en la que, y esto basado en grupos focales que vengo haciendo hace mucho tiempo, no tiene una obra que destaque, ¿no es cierto? Tiene Entonces, una propuesta que enamore al electorado. por eso, no tiene una obra que destaque, salvo el Puma Katari, que es para muchos una obra, para otros no. Estoy hablando de la gente que consulto en los focales. Para muchos dice, esa pues no es una obra es una estructura. McLean tiene el Puente Las Américas. La Mónica Medina tiene el paso a desnivel en la UMSA. Juan del Granado, puentes trillizos, barrios de verdad. Luis Revilla. Entonces, ese es un problema. Y su propuesta no supera eso tampoco, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante. La otra cosa que yo veo en la candidatura de Guillermo Mendoza es muy interesante ver, por ejemplo, a una persona de clase media como Guillermo, hablando de esta integración que puede, de este diálogo, de esta bisagra que puede representar él entre el gobierno y las clases medias, por ejemplo, ¿no? Eso, al contrario, al frente, ves que Revilla tiene una actitud bien peleadora, se ha peleado con los transportistas. El resultado de esa pelea con los transportistas son tarifas que en este momento están desordenadas en los taxis. Súbanse un taxi. Radiotaxi, ¿no? Súbanse un radiotaxi. Sí. Es terrible el desorden pelea mortal, que hay. Claro. Pelea mortal. Se ha peleado con el presidente Morales, se ha peleado, es decir, una gestión que estaba en la confrontación política viene a ser contrastada con una propuesta más ciudadana, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, el tema que un candidato como Michel, que va en el 6º puesto, ¿no?, comience a hacer vocería por la candidatura del más interesante. Lo he visto en varios canales, por ejemplo, hablando de un seguro universal municipal. Interesante, realmente interesante. Al otro lado, no hay algo que contraste eso. Están hablando de la integración del Puma Katari, pero además de la generación de un teleférico municipal. Interesante. Están hablando de varias cosas que además una diferencia sustancial entre ambas candidaturas es el hecho de que la candidatura del MAS puede darse el lujo de decir, oigan, nosotros sí podemos cumplir. ¿Por qué? Es la diferencia. Porque tenemos a papá Evo detrás y a toda la estructura del gobierno que nos va a facilitar el cumplimiento. Me tengo que ir a un corte, pero hay algo que no me has contestado. El tema de Samuel Doria Medina con Luis Revilla. A ver qué significa. Vamos a un corte, volvemos ahora mismo con esta Casa No es Hotel, que estamos hablando del escenario político en el que ahora mismo está Bolivia en plena carrera electoral. Quédese con nosotros.